están? Bienvenidos a Informe Valladolid. No podíamos despedir la temporada con mejores noticias. La Junta de Castilla y León ha decidido pasar a nivel 1 de alerta sanitaria a el conjunto de la comunidad. Eso va a suponer una relajación en las restricciones. No esperamos que se dé un retroceso en esta situación porque la evolución de la campaña de vacunación es muy buena y la evolución de nuestra saturación hospitalaria es también muy buena. Algunas comunidades, entre ellas Castilla y León, han mostrado esta semana prudencia ante la retirada de la mascarilla al aire libre, pero parece que ese día cada vez está más cerca. Y si no, escuchen lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. A la vez que la vacunación va, como va, a un ritmo, como hemos marcado desde hace muchísimos meses, cada vez más intenso. Están viendo imágenes que a día de hoy son impensables en nuestro país, pero quizá esta realidad no esté tan lejos. Son imágenes de Israel, de un colegio, cuando la profesora le decía a sus alumnos que el fin de llevar mascarilla en clase había llegado. Esa obligatoriedad había terminado para ellos y así lo celebraban. Pues quizá ese día no esté tan lejos como pensamos, pero bueno, seguramente nuestro invitado de hoy tenga la respuesta para ello. Fue el primer invitado de este programa de Informe Valladolid cuando comenzamos esta andadura ya por octubre del año pasado de 2020. Hoy hemos querido que despida la temporada de Informe Valladolid para contarnos cómo ha evolucionado la situación sanitaria, en qué momento nos encontramos y cuál va a ser el futuro que nos espera. Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Bienvenido a este plató de la 8. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. ¿Qué opina de este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno? Bueno, llevábamos días escuchando que estaría pronto ese día en el que se iba a quitar las mascarillas. La propia consejera de Sanidad lo que sí ha señalado hoy es que nos hubiera gustado que ese anuncio se hubiera hecho previamente en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que fueran los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas quienes lo conocieran en primer lugar, pero aparte de eso, pues bueno, únicamente pedir a la población que mantenga la prudencia, que los datos todavía reflejan que la pandemia, que el virus sigue presente, es cierto que de una forma ya completamente distinta y que por lo tanto, bueno, pues alegrarnos de esa medida, pero insistir en ese mensaje de prudencia para todos los ciudadanos. Hablamos de una decisión que ha tomado de manera unilateral el Gobierno de España sin acuerdo de las comunidades. Exactamente, ya no solo sin acuerdo, sin ni siquiera notificar a la propia consejera de Sanidad. Comunicaba ya a los medios que se enteraba por la prensa de esa noticia. Es una competencia que puede, o que de hecho corresponde en este caso al Ministerio de Sanidad, al Gobierno de España, pero creemos que lo lógico sería haber sido comunicarla en primer lugar a los consejeros de Sanidad, que son quienes han gestionado de forma conjunta y en un órgano que se ha ido reuniendo todas las semanas y donde se han adoptado las decisiones por consenso, al menos haber comunicado esa medida previamente. ¿Por qué creen que se toma esta decisión ahora, en este momento? Eso es difícil por lo menos para mí es difícil de señalar. Es cierto que los datos están mejorando, de hecho Castilla y León, ayer lo anunciaba el vicepresidente, ha entrado hoy en ese nivel 1 de desescalada. Vemos sobre todo que la presión hospitalaria ha bajado muchísimo, que los niveles en concreto en la provincia de Valladolid
a lo que se refiere a la población a la ocupación en planta han bajado. En UCI estamos en un nivel del 14% que hacía muchísimo que no veíamos, pero también es cierto que los datos de incidencia acumulada, que es los que reflejan los contagios, siguen estando, en el caso de Valladolid, por ejemplo, por encima de 100. Al día de hoy estaban en, si no recuerdo mal, 115 en la capital, 112 en la provincia, y que únicamente encontramos niveles realmente bajos y que señala la nueva normalidad en la población mayor de 65 años. Por primera vez hoy esos niveles de incidencia han bajado de 10, lo que refleja por otra parte el éxito y la eficacia de las vacunas. Pero insistimos, la mascarilla, que precisamente lo que trata de evitar es los contagios, vemos que todavía se están produciendo entre la población más joven. Por lo tanto, creemos que esa medida debería haber sido al menos objeto de debate y de información en ese Consejo Interterritorial de Sanidad. La mascarilla va a dejar de ser obligatoria en la calle, pero ¿en qué circunstancia? Me imagino que cuando se pueda mantener una distancia de seguridad con otras personas. Pues evidentemente nosotros estamos, precisamente por esa falta de información previa que señalaba, no conocemos cuál va a ser la forma en que se va a definir o articular en una norma el levantamiento de esa prohibición para llevar la mascarilla en exteriores, pero entendemos que en aquellos casos donde haya aglomeración de público, donde sea imposible mantener la distancia, donde nos encontramos en actividades, en actos multitudinarios, aunque estemos en el exterior, la mascarilla tendrá que seguir siendo obligatoria o se tendrá que seguir llevando. Insisto que ahora mismo tampoco tenemos muchísima información sobre cómo se va a articular en términos legales esa medida. Quizá es mirar demasiado lejos, ¿no? Pero ¿cuándo podremos quitarnos la mascarilla definitivamente? No sé si se puede divisar ese futuro. Yo creo que evidentemente hay un factor fundamental, y lo explicaba ayer el vicepresidente: el proceso de vacunación está funcionando o se está llevando a cabo de forma más que correcta, más que satisfactoria, y sobre todo vemos un dato, y es que la gente que ya se ha vacunado se contagia muchísimo menos. Por lo tanto, vemos que la vacunación sí que es eficaz y que las vacunas están cumpliendo su cometido. Vemos de todas formas también noticias como en el incremento de contagios debido a esa variante Delta asociada a la India, como en Gran Bretaña o en Portugal, en concreto en la ciudad de Lisboa, se están incrementando los casos derivados de esa variante. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo cautos y desear que todavía no se produzca ningún tipo de incremento, de rebrote en los contagios. De ahí que yo decía antes que todavía teníamos que tener una cierta prudencia. Yo creo que en el interior todavía durante un tiempo vamos a tener que seguir llevándola, y yo prefiero en ese sentido no hacer ningún tipo de vaticinio a la espera de que la tendencia siga siendo como en las últimas semanas y veamos un descenso muy claro en los contagios. Importante entonces la vacunación. ¿Cuál es la previsión que hay para este verano? En nosotros la idea es seguir manteniendo el ritmo de vacunación, que va a depender también de las vacunas que recibamos. Esta semana en concreto sabemos que, viendo las cifras de estos últimos 4 días, donde hemos puesto más de 25.000 dosis, vamos a alcanzar el récord de vacunación semanal en la provincia de Valladolid. Yo espero que a falta de 2 días, hoy viernes y los datos de mañana sábado, lleguemos casi a las 35.000 vacunas, y siempre que vayamos recibiendo dosis por parte de los laboratorios mantendremos ese nivel. Ahora mismo hay que señalar que 1 de cada 2 personas en Valladolid, más del 50%, ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Si nos fijamos en la población del mayor de 16 años, que es lo que llamamos la población diana, que es a la que ahora mismo podemos vacunar, ese porcentaje es superior al 56-57%. Por lo tanto, nos encontramos ya en niveles realmente altos y que nos permiten alcanzar ese porcentaje del 70%, yo espero que antes del final de julio. Y además hay otro factor: estas semanas sí que vamos a ver cómo se van vacunando diferentes años, pero que pertenecen al baby boom, con lo cual tenemos una población muy alta en cada uno de esos años, pero seguramente una vez que pasemos el año 78 podamos empezar a citar más de un año por día, y eso va a permitir que la percepción que tenga el público
es que la vacunación avanza muchísimo más rápido. Es decir, si no he entendido mal, antes de finalizar el mes de julio, el 70% de la población diana al menos tendrá puesta la primera dosis. Sí, es decir, ese dato sí que lo podemos ya adelantar, viendo el ritmo con el que estamos La alcanzando. pauta completa, ¿cuándo alcanzaríamos ese 70%? La pauta completa evidentemente depende muchísimo de la vacunación que recibe. Es cierto que la población que teníamos esperando la segunda dosis de AstraZeneca la va a recibir pues a partir del 30 de junio, 1 de julio y a lo largo del mes de julio, toda esa población que lleva casi esas 12 semanas esperando recibir la segunda dosis la va a recibir. Al finalizar el mes de julio, toda esa población ya habrá recibido esa segunda dosis. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la vacuna que se va a poner es Pfizer o en algunos casos Moderna. Digamos, habría que esperar 3 semanas y media para poder alcanzar esa pauta completa, con lo cual digamos que esa inmunización se conseguiría a lo largo del mes de agosto. ¿Qué va a ocurrir con la población de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años? Estamos a la espera de cuáles son las directrices que nos marca el Consejo Interterritorial de Sanidad, y entendemos que una de las opciones va a ser vacunarles al principio de curso, y trabajaremos evidentemente en el caso de Castilla y León con la Consejería de Educación para ver si el lugar más adecuado para vacunar a esos jóvenes entre 12 y 16 años son los centros educativos, en este caso colegios e institutos, o si por el contrario se establece un punto de vacunación como para la población general. Pero evidentemente yo creo que en esos casos los centros escolares se ofrecen como una alternativa muy viable para que el proceso de vacunación sea lo más rápido posible. ¿Podremos dar a finales de este año la noticia de que todos los mayores de 12 años en Valladolid están vacunados? Evidentemente sí, a finales de año desde luego que yo estoy convencido que el curso va a empezar o va a transcurrir las primeras semanas y ese proceso de vacunación se va a llevar a cabo, siempre, insisto en un aspecto, y es que hayamos recibido las dosis de vacuna necesarias. Nosotros trabajamos con una planificación, pero muchas veces estamos sujetos a modificaciones que no dependen de nosotros. Hace poco veíamos cómo Janssen anunciaba que iba a disminuir el volumen de vacunas que entregaba a la Unión Europea porque se había detectado un caso de contaminación entre vacunas en una de las factorías que tiene en Estados Unidos. Lo que quiero es que la gente entienda que muchas veces cosas que ocurren en Estados Unidos sí que pueden tener una incidencia directa en el ritmo de vacunación de la provincia de Valladolid. ¿Qué pasa si un vallisoletano no sabe, porque no se ha hecho ese llamamiento público todavía, no sabe cuándo le va a tocar su dosis, tiene contratadas unas vacaciones o decide irse al pueblo a pasar unos días y no acude a ese llamamiento, a esa convocatoria de vacunación? ¿Va a poder vacunarse en su pueblo? ¿Va a poder vacunarse en su destino de vacaciones? En su destino de vacaciones no, porque ahora mismo, a día de hoy, no existe un protocolo estatal que defina cuál debería ser el procedimiento que seguirán todas las comunidades autónomas para vacunar a aquella población que se encuentra de vacaciones en una comunidad distinta a la propia. Si está en un pueblo de la provincia, evidentemente lo más lógico es que acuda al punto de vacunación que le corresponde y donde está empadronado. Es decir, si le corresponde Valladolid, pues lamentablemente tendrá que venir un día a vacunarse en Valladolid. Pero nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer es trabajar con una gran flexibilidad o trasladar esa flexibilidad a los ciudadanos. Eso significa que cuando a una persona le corresponde la primera dosis y no se puede vacunar, o bien lanzaremos una repesca, o bien si acude en una convocatoria posterior a la suya, se le va a vacunar sin ningún problema. Y eso es también fundamental, sobre todo en el caso de las segundas dosis. Si una persona se pone la primera dosis y sabe o intuye que la segunda dosis le va a coincidir justamente en ese periodo vacacional, ahí sí que queremos que no pierda la vacunación. Es decir, que a la primera dosis acuda y que después, cuando vuelva de las vacaciones, nada más volver, se vacune de la segunda dosis. Y para eso lo que vamos a hacer es explicar unas cosas, unas pautas muy sencillas. Primero, que a partir de ahora en los carteles de segunda dosis sí va a aparecer la vacuna que vayamos a poner, para que la gente sepa que el día que se pone segunda dosis, si es AstraZeneca, si es Pfizer o si es Moderna. Y en segundo lugar, señalar y recordar a la gente que esos plazos que muchas veces se han dado de 21 días para Pfizer o 28 días para Moderna,
En el caso de Pfizer, por ejemplo, es de 21 a 28 días, lo que marca la ficha técnica de la vacuna, pero que hay estudios que han demostrado que hasta 42 días la vacuna produce efecto. Y que en el caso de Moderna, la propia Organización Mundial de la Salud establece que los estudios demuestran que los efectos de la vacuna son completos siempre que se vacune en ese periodo de 28 a 42 días. Nosotros vamos a citar a los 21 o a los 28, pero la gente debe saber que tiene ese margen para buscar un día donde se ponga segunda dosis de esa misma vacuna. Hay vacunas incluso que son más eficaces que otras cuando nos afecta un tipo de variante u otra del virus. Eso es muy difícil de determinar. Esas son las cosas en las que estamos trabajando y sobre todo trabajan los científicos en este momento. Hay que pensar que cuando se llevó a cabo la investigación y se aprobaron estas vacunas por los órganos competentes, en este caso la Agencia Europea del Medicamento, en el que nos afecta a la Unión Europea, bueno, pues algunas variantes todavía no habían aparecido. Entonces se van haciendo estudios a medida que aparecen esas variantes para detectar si la vacuna, tal y como estaba diseñada, sigue siendo eficaz frente a esas variantes o si es necesario hacer alguna modificación en el proceso de investigación. Pero yo sí que me gustaría lanzar un mensaje. Todas las vacunas, desde el momento en el que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, son eficaces y tienen una eficacia muchísimo mayor que las vacunas que hemos estado utilizando hasta ahora para otras enfermedades. Es decir, cualquiera de las vacunas que estamos utilizando en esta vacunación contra el coronavirus tiene una eficacia al menos igual, pero en prácticamente todos los casos mayor, a las que utilizamos como vacuna contra la gripe todos los años. Por eso sí que quiero lanzar a las personas un mensaje de que no se preocupen cuál es la vacuna que se les va a poner, lo van a conocer siempre en el momento en que se les ponga esa primera dosis, pero todas las vacunas tienen un grado de eficacia mucho más alto, o más igual al menos, pero siempre más alto, que el de vacunas que nos hemos puesto para otro tipo de enfermedades. Se ha detectado la presencia de distintas variantes de coronavirus en Valladolid. Que no cepas, esto es importante decirlo, son variantes. La buena noticia es que están controladas y además hay una empresa, en este caso pública, Elitacil, que se encarga de estudiar su secuenciación. Vean el siguiente vídeo que les explican cómo lo hacen. Nos lo permite visualizar. Este es el dibujo genético de la variante alfa o variante británica, la predominante en Castilla y León. Nosotros empezamos a secuenciar en enero, el 4 de enero, y empezábamos a ver 1, 2, 5, 10 casos de variante británica. Ahora mismo pues es más del 95%. Secuenciar una muestra o lo que es lo mismo leer su información genética pasa por capítulos de laboratorio como estos, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de la Comunidad, en Valladolid. Eso es lo que me... Un lugar de referencia en España para conocer las variantes del virus. En el archivo mundial que hay de secuencias, pues ya hay más de 1.500 distintas variantes. En Castilla y León hay cerca de 50 detectadas. Tenemos que reflexionar que es un virus que cuando, como cualquier otro microorganismo, te infecta, se multiplica muchas veces, que hay muchos individuos infectados y que entonces se provocan un montón de mutaciones. Este laboratorio es también referencia por su rapidez en dar resultados. El equipo que se adquirió permite 384 muestras y tarda 13 horas. Podemos tener los resultados en un tiempo óptimo de un par de días. Desde enero, este equipo ha secuenciado aquí más de 5.000 muestras. Augusto, la fase 1 nos deja más libertad, sobre todo en lo que se refiere a hostelería y a ocio nocturno. ¿Qué nuevas medidas, qué nueva libertad tienen estos negocios? ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Bueno, pues quizás la principal novedad es el consumo en barra, algo que hemos abandonado durante casi año y medio y que vuelve desde hoy a todos los bares y cafeterías de nuestra comunidad y también de nuestra provincia. Y es una noticia, yo creo, especialmente importante para los pequeños bares de esos barrios que apenas tenían espacio en aquellos casos en que lo tenían para poner mesas en una terraza y que en el interior tenían apenas 1 o 2 mesas porque eran pequeños bares y han tenido que renunciar y que incluso cuando podían abrir la hostelería tenían que permanecer cerrados porque era inviable únicamente con 1 o 2 mesas. Yo creo que esa noticia es muy positiva para ellos. Vamos a encontrar también otras situaciones, como por ejemplo hablábamos del ocio nocturno, aunque yo en este caso sí que me gustaría lanzar un mensaje de especial
prudencia. El ocio nocturno, tal y como lo hemos entendido siempre, todavía no puede volver, es decir, esa imagen de un bar de copas o una discoteca donde todo el mundo está de pie, todos juntos cerca de la barra bailando, esa imagen no la podemos ver todavía. Recordemos que hay que mantener, hay medidas de aforo. Nos parece impensable, ¿verdad? Eso es algo que todavía, eso es algo que todavía, por mucho que nos gustaría, no podemos correr ese riesgo. Entonces, en ese tipo de negocios, evidentemente, hay que darles, digamos, una pequeña bocanada de aire, que empiecen a recuperar la actividad económica, pero al público que acuda a ellos es que sean especialmente prudentes, que recuerden que ahí el aforo es el 50% y que no se puede todavía utilizar las pistas de baile. Y hay una tercera medida que también afecta sobre todo a los restaurantes y también a una parte de la hostelería, como son las empresas de catering, y es que se incrementa el número de personas que pueden estar sentados en una mesa y sobre todo que podemos recuperar esos cócteles o esos vinos españoles tan habituales. Muchas veces, por ejemplo, en eventos o en las bodas, el poder tomar un cóctel antes de pasar a la mesa, donde la gente puede intercambiar opiniones, partir unos con otros, y que es un momento muy agradable. Bueno, pues es en la fase 1, lo vamos a poder recuperar. E insisto, había una parte de la hostelería que eran precisamente esas empresas de eventos, esas empresas de catering, que van a poder a partir de ahora recuperar la actividad. En relación a eso, precisamente, quiero que escuche unas palabras en relación a lo que está comentando de recuperar esos cócteles en los eventos. Escuche. Está claro que en mucho caso no nos han hecho, ¿de acuerdo? Porque si a día de hoy voy a incidir que no se puede celebrar un cóctel de pie en un espacio al aire libre y se puede estar en una terraza, en cualquier, por ejemplo en Valladolid, vas a cualquier plaza a las 11 o 12 de la noche, está todo el mundo sentado con las distancias de seguridad, sin cumplimentar, y luego en espacios completamente seguros que cumplen toda la normativa vigente, en el cual nos molestamos porque nuestros clientes puedan estar tranquilos y disfrutar de su evento. No nos dejan, está claro que hay algo que ha fallado. La Asociación de Hoteles de Valladolid asegura que hace unos meses se envió a la Junta de Castilla y León un protocolo de actuación para ponerlo en marcha en estos eventos, en estas celebraciones familiares, y según su presidente, ustedes no les han hecho mucho caso. Ahora, tras conocer que Valladolid desescala hasta el nivel 1, se han sorprendido al conocer que esos cócteles se pueden realizar de pie en el interior, sin embargo, en el exterior no lo pueden hacer así y los comensales deben permanecer sentados. Yo, en primer lugar, me gustaría señalar que yo estuve reunido en su momento precisamente con la Asociación de Hoteles, que conocí ese protocolo, que mantuve conversaciones con ellos precisamente a comienzos del verano pasado para tratar de ver cómo se podían articular determinado tipo de actividades. Sé que también han tenido reuniones con representantes de la Consejería de Cultura y Turismo, entonces, bueno, decir que no se les ha hecho caso, en muchas ocasiones lo que ha ocurrido es que no hemos podido dar una respuesta afirmativa a las peticiones que nos han hecho, no solo la Asociación de Hoteles, sino que también otras asociaciones y en ámbitos muy diferentes. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene que entender que nos hemos encontrado en una situación que era completamente nueva para todos, que teníamos que tomar decisiones a medida que íbamos recopilando información y que evidentemente cuando nosotros estábamos o planteaba situaciones donde estabas de pie, sin mascarilla, comiendo, bebiendo, era muchísimo más fácil la transmisión. Que cuando se han planteado, por ejemplo, medidas que permitían el consumo en terrazas, porque en interior todavía no se podía, era porque al estar sentado lo que se estaba exigiendo además el cumplimiento de unas determinadas medidas de distancia, que eran además muy fáciles de comprobar si se cumplían o no. Cuando tú pones una terraza, claramente pones las mesas y tienen que cumplir una separación. Y si un policía o un inspector de sanidad acude y ve que esas medidas no se están cumpliendo, es muy fácil de detectar el incumplimiento. Cuando tú haces un cóctel de pie, aunque sea al aire libre, es imposible decirle a una persona quédese quieto, no se mueva y ponga al resto de personas que están de pie a hablar con usted. Es por una cuestión de a metro y medio. No de control, sino de seguridad, porque es una cuestión de seguridad, porque cuando tú estás de pie tomando algo con una persona, evidentemente el propio desarrollo de esa circunstancia hace que no cumplas la distancia de
de 1,5 metros. Si nosotros dos estamos hablando, tomando una copa de pie y manteniendo una conversación, es muy difícil que nos mantengamos quietos y no nos acerquemos uno al otro. Sin embargo, cuando estás sentado en una terraza, la silla es fija. Si nos damos cuenta, lo que se ha hecho siempre es prohibir el consumo de pie, no solo en los cócteles. Cuando se ha prohibido el consumo en barras, se estaba prohibiendo precisamente el consumo de pie. ¿Por qué? Porque eso es algo que impedía que se pudiera cumplir esa distancia de seguridad. Cuando tú estás sentado, evidentemente, la silla se queda fija, la pones a una distancia concreta y además puedes garantizar la distancia entre esa mesa con 3 o 4 personas y la mesa que está al lado con otras 3 o 4 personas. Cuando estás de pie, también es muy difícil mantener esa distancia con los que te rodean. Hemos dicho a Augusto Cobos que a final de año seguramente estemos todos vacunados, que el nuevo curso se va a iniciar casi con toda normalidad. También a final de año podremos celebrar estos eventos con la normalidad de antes. Pues a mí me gustaría, pero evidentemente hacer predicciones todavía son con algo que evidentemente ahora mismo vemos que tiene una tendencia claramente descendente, con un virus que, y esta es la noticia quizá más importante y más positiva, tiene una presión hospitalaria muchísimo menor, porque precisamente la población que era más vulnerable, los mayores, ya han sido vacunados y hemos visto el efecto de esa vacuna, pero donde no podemos olvidar que hay a día de hoy gente joven que se contagia, que entra en planta en los hospitales y que también en algunas ocasiones entra en las UCIs, que esto no ha terminado y que evidentemente, aunque seguimos teniendo contagios y es cierto que esos contagios se traducen en una menor presión hospitalaria, los contagios siguen existiendo y de ahí insistir en ese mensaje de prudencia, sobre todo a la población más joven que está deseando juntarse, que está deseando quitarse la mascarilla, que está deseando volver a disfrutar del ocio de una manera similar a la que lo disfrutamos quienes tuvimos esa edad hace tiempo, que tengan un poco de paciencia, que el final está muy cerca, pero que hay que evitar que esto en algún momento repunte y ese camino que hemos recorrido se desande. Augusto Cobos, encantada de estar aquí con usted de nuevo para escuchar estas buenas noticias. Sin duda, trasladar este mensaje de prudencia a todos los que nos ven y de nuevo agradecerle que haya estado aquí en este plató de la 8 de Valladolid. Gracias a vosotros, para mí fue un placer venir aquí el primer día y con mucho más motivo es un placer venir el día en que se cierra la temporada. Gracias. A ustedes también darles las gracias por haber estado ahí cada semana. Les deseo que pasen un feliz verano, pero esta casa sigue trabajando y cada semana, cada viernes, cada sábado, cada domingo les ofreceremos una programación especial. Así que no se lo pierdan y no dejen de ver la 8 de Valladolid. Que disfruten. Adiós.